Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16. La Biblia dice: nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Antes de definir cristianos espirituales y carnales, debemos recordar que no estamos hablando de pecadores y no pecadores. Todas las personas espirituales y carnales son pecadores y necesitan a un Salvador. Nuestra justicia solo proviene de Él. En lugar de ello, el criterio para la inclusión en un grupo o otro es nuestra relación personal con el Espíritu Santo. Dios ha estipulado que no podemos cortar nuestra relación con el Espíritu Santo sin dañar nuestra conexión con el cielo. Ahí está en Mateo capítulo 12, versículo 32. Elena de White explica: pero el que rechaza la obra del Espíritu Santo se coloca donde el arrepentimiento y la fe no puede alcanzarle. Es por el Espíritu Santo como obra Dios en el corazón. Vale la pena repetir: la única persona que debería evaluar como espiritual o carnal es a mí mismo. Dios puede trabajar en otros corazones y no necesita que yo ponga etiquetas en los hermanos miembros de iglesia. La buena noticia es que si estoy decepcionado por lo que Él revela a mi corazón, Él puede cambiarme comenzando hoy. Dios puede cambiarme. Esta es una noticia maravillosa. La persona espiritual es un verdadero cristiano convertido. Aunque nacido como pecador, es llamado espiritual porque tiene una relación viva y creciente con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo escribe: en cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Está en 1 Corintios capítulo 2, versículos 15 y 16. Jesús es el centro de la vida de la persona espiritual y reina en su corazón y determina sus prioridades. La persona espiritual se ha comprometido por completo a Jesús y pide continuamente por el Espíritu Santo. Ahí está en Lucas capítulo 11, versículo 13. En el contexto de la Odisea, la persona espiritual puede ser llamado caliente. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. En la parábola de las 10 vírgenes puede ser llamado sabio. Ahí está en Mateo capítulo 25, versículos 2 a 4. Y la persona espiritual experimenta la vida más abundantemente. Ahí está Juan capítulo 10, versículo 10. Y está lleno de toda la plenitud de Dios. Efesios 3, versículo 19. El que se regocija de que se ha salvado por la fe es también una persona espiritual, una persona en las manos de Dios. Aunque la persona espiritual enfrenta contratiempos y tentaciones, él fija sus ojos en Cristo y esto es el camino para la salvación. Una persona carnal puede tener una fingida o debida relación con Dios. Él puede ser silenciosamente indiferente al Espíritu Santo o incluso abiertamente rebelde. Aquí lo que el apóstol Pablo dice al respecto: yo, hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimentos sólidos, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras hay entre ustedes celos, contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso
no se están comportando según criterios meramente humanos. Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, y otro, yo sigo a Apolo, no es porque están actuando con criterios humanos. Ahí está en 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 a 4. Aquí concluimos que el factor determinante debe ser nuestra relación con el Espíritu Santo. Carnal describe a una persona que vive en la carne, esto es, por el poder humano y no por el poder del Espíritu. Y la tragedia más grande es que no hay escogido recibir vida eterna. Ahí está en Romanos capítulo 8, versículo 9. Pablo se dirige a las personas carnales como hermanos, lo cual muestra que eran miembros de iglesia. No los podía llamar espirituales porque no estaban suficientemente llenos del Espíritu Santo. No habían crecido en fe como deberían. Es posible ser miembro de iglesia por muchos años y todavía ser un cristiano carnal. Es posible tener conocimiento bíblico y todavía no madurar espiritualmente. Muchos cristianos carnales sienten insatisfacción, desaliento o falta de propósito en su vida espiritual. Muchos son apáticos y dicen, simplesmente somos pecadores, no podemos hacer nada al respecto. Otros cristianos carnales son entusiastas y activos, tal vez orgullosos de sus importantes posiciones en la iglesia. Tristemente Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no expulsamos demonios y hicimos muchos milagres. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, haciéndoles de maldad. ¿Cuál era el problema? No tenían ninguna relación con Jesús y ninguna conexión viva con el Espíritu Santo. Si encuentras en el momento que eres un cristiano carnal, anímate. Tienes la posibilidad del comienzo de una nueva vida ahora mismo. Muchos cristianos carnales están en esta condición sin saberlo. Y tal vez ya estás orando por una experiencia de fe más profunda. Jesús desea que su alegría sea completa. Ahí está en Juan capítulo 15, versículo 11. Y Él te invita a descansar en la sólida esperanza de vida eterna. Todavía somos carnales, pero hay esperanza. Yo, hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaturos, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimentos sólidos, ni pueden todavía, pues aún son inmaturos. Mientras hay entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaturos? ¿Acaso no se hayan comportado según criterios meramente humanos? Amado Señor, gracias por incluir todavía en el texto, porque me recuerda que no tenemos que permanecer en esa situación. Queremos que nos cambies hoy. Gracias porque la envidia, la contenda y las divisiones son sanadas cuando vivimos en el Espíritu. Y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer a sus propias pasiones. Padre, vivimos en pobreza espiritual porque no pedimos, o pedimos con motivaciones egoístas y humanas. Transforma nuestras oraciones y guíanos a través de tu Espíritu Santo. Que Dios bendiga y que podamos tener la experiencia de una vida espiritual, que la vida carnal pueda ser quitada completamente de nuestra experiencia, de nuestra existencia, y que Jesús sea entronizado y podamos vivir sobre la acción del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga.